Para mí poder estar entre ustedes. A mí me anima mucho ver la mano de Dios obrando mi vida. Bueno, yo creo que la vida de cada uno de nosotros es el producto de la gracia de Dios, pero en lo particular yo veo cómo veo su mano poderosa obrando milimétricamente en mi vida. Yo soy de Chiapas. Llegué a Saltillo en el 97 y allí conocí a una familia, los Klingan. Quizá algunos de ustedes los conocen. Allí en esa casa con los Klingan, Darío y Patti, llegaron una familia, Betancourt, y yo llegaba con los Klingan en una etapa de mi rebeldía, 18, 17 años. No quería saber mucho de la iglesia. Yo le dije a mi papá, yo jamás voy a ser pastor, porque mi papá me quería mandar a un instituto y yo le dije, yo no quiero ser pastor, porque papá es pastor. Y me dijo, bueno, ¿cómo ves? Ve a Saltillo, conoce allí algo. Y pues ahí conocí a los hermanos, los Betancourt. Me dijeron, oye, tú eres de Chiapas, tú debiste ser o conocer a alguien a quien nosotros, Iglesia Vida Nueva, mandamos un camión con cosas para apoyar en una inundación que hubo. Y yo le dije, sí, nosotros fuimos los que recibimos, y hubo un contacto allí. Y ellos me dijeron, ¿no te gustaría estudiar en una universidad cristiana? ¿Universidad cristiana? Sí, pues voy. Y vine, y Dios me permitió conocer a esa iglesia Vida Nueva, y casi 20 años después platico con José Luis por Giancarlo Maldonado, Montemayor, y Giancarlo me dice, hay un hermano allí, y veo cómo Dios acomoda las cosas a su perfección, en su tiempo preciso, en el momento preciso. En el 2014 nosotros sufrimos la pérdida de mi suegro, que era el pastor de la iglesia allí, en un accidente donde venía mi hijo Pablo, mi esposa y mi cuñada. Y solamente Dios decidió llevarse a los dos, a mi suegra y a mi suegro, en una muerte instantánea. El carro dio vueltas, y 2 años después los hermanos de la iglesia me llaman como pastor, y fueron los momentos donde yo conocí a José Luis, al hermano Carlos, y Dios nos ha permitido hacer cosas juntos, pero nuevamente veo la mano de Dios obrando en todo. Así que la gloria no es para nadie más, sino solamente para Él. Y me encanta ver cómo ustedes tienen el énfasis en eso, en esto: solo Cristo, solo su gracia, solo fe. Y bendito sea el nombre de Dios, porque hay iglesias levantándose para predicar la verdad, que entendemos que solamente es la gracia de Dios y el poder soberano y el control soberano de Dios en cada una de las cosas. Así que les animo a valorar esta iglesia, valoren la iglesia, compartan lo que Dios está haciendo en esta iglesia, y no dejen de gozarse en el control perfecto de Dios. Gracias por la invitación, gracias por conocernos. Aunque no nos conocíamos personalmente, nos une algo más que el conocimiento físico, nos une el Espíritu Santo, y seguramente Dios va a hacer de nosotros algo para su gloria y solamente para su gloria. Gracias por la invitación. Quisiera llevarles rápidamente a el pasaje que vamos a estar estudiando en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y quisiera llamar su atención al capítulo 5, y podemos leer una porción más extendida de este pasaje, y podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Sé que la mayoría de las Biblias tienen la división del versículo 21 ya en otro párrafo, pero me gustaría llamar su atención hasta el versículo 21. Si ustedes me siguen, yo daré lectura. Yo utilizo la Reina Valera 60. Si no tienen otra versión, no, ahí ustedes pueden ir siguiéndome. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 5 de Efesios, del 1 al 21. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Desde la antigüedad, se ha buscado siempre tener la autenticidad. La autenticidad es algo que marca, que da validez a las cosas que uno hace. Los sellos normalmente son aquellas cosas que autentifican si algo es válido o no válido. Cuando usted recibe una carta o recibe un reconocimiento o recibe un diploma, necesita el sello para autentificar. Esta historia de los sellos comienza ya en el año 4000 antes de Cristo. En Mesopotamia los sellos cilíndricos eran los que ponían y utilizaban con arcilla fresca para poder autentificar algo. Lo utilizaban en bóvedas, lo utilizaban en documentos o en recipientes que cerraban, porque querían autentificar lo que estaban haciendo. En la Edad Media los sellos también daban garantía de confidencialidad. Cuando una carta era enviada, ponían un sello para decir: esto ha sido confidencialmente dado a alguien y no puede abrirlo, tiene que tener ese sello de confidencialidad. Y si viene roto o violado ese sello, quiere decir que se rompió esa garantía de autenticidad y de confidencialidad. En el siglo XIX, los sellos se utilizan principalmente para sellar cargas y asegurar cargas. Las mercancías que se trasladaban de un lugar a otro eran garantizadas que llegarían sin ningún margen de error, sin ningún robo por el sello. Y alguien podía estar seguro que llegó la cantidad exacta que fue enviada si tenía ese sello. Y sabe, cuando nosotros pensamos en la iglesia, el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Y es interesante cómo el primer capítulo del libro de la carta de Éfeso es un capítulo que habla precisamente de la garantía que tiene el creyente. Todo el capítulo 1 comienza a hablar de lo que el creyente tiene y de cómo esta historia de la iglesia no fue un concepto o una idea que surgió de una providencia accidental. No fue algo que surgió en la mente de Dios como una reacción ante una crisis. No.
El concepto de la iglesia en el plan de Dios estaba desde el principio. Dios había diseñado, y es de llamar su atención al capítulo 1 antes de iniciar la parte del bosquejo. Pero veamos rápidamente en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y miren qué dice el versículo 4. Si ustedes tienen su Biblia y me quieren seguir, yo les animaría a ver eso. El versículo 4 dice así: según nos escogió en Él. ¿Cuándo, hermanos? ¿Lo ven allí? ¿Cuándo nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo inició el plan de redención en la mente de Dios Padre? Desde antes de que el mundo existiera. Desde antes de lo que usted y yo podemos concebir como el universo, antes de lo que usted y yo podemos concebir como tierra, antes de que eso fuera diseñado, Él ya había diseñado el plan de redención. Y es por eso que Pablo le dice, esta historia de la iglesia es una historia que tiene un inicio antes de que el inicio de los tiempos surgiera. Está desde la eternidad. Y hay algo que va a validar que esa historia concluya como ha sido planeado la conclusión. Hay algo que va en verdad a autentificar que aquellos que son o dicen ser la iglesia van a autentificar la garantía de su permanencia. Y Pablo en el mismo capítulo 1, en los versículos 13, habla del sello del Espíritu, que es un momento donde el Espíritu Santo actúa y autentifica al creyente. Y dice así, el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, nosotros encontramos la Trinidad. Del versículo 1 al versículo 5 encontramos la función del Dios Padre. Del versículo 6 al versículo 12 encontramos la función de Dios Hijo. Y la función del Espíritu Santo lo encontramos del versículo 13 al versículo 14. Pero lo que encontramos en el 13 y en el 14 es lo que el Espíritu Santo hace en la función de este plan eterno de redención. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Lo vieron ahí junto conmigo cuando lo leímos? En Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Así que el Espíritu Santo es el que sella y autentifica al creyente. Pero en ese concepto, si somos honestos, pudiéramos llegar al punto de decir, bueno, eso suena un poco subjetivo. Eso suena un poco subjetivo. Eso suena como que pues cualquiera puede decir que tiene el sello del Espíritu. Cualquiera puede decir que ha recibido el Espíritu. Y hoy en día este concepto del Espíritu Santo se ha tergiversado, y perdón por la palabra, se ha pervertido el concepto del Espíritu Santo, porque ahora cualquiera puede decir que tiene el Espíritu Santo y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y por esa razón Pablo va a llegar al capítulo 5 donde estábamos hablando y va a decir: el sello del Espíritu Santo tiene una evidencia. No solamente es decir que tengo el sello, sino que hay una evidencia. Y esa es la proposición del mensaje, y quisiera que eso fuera una idea que ustedes tuvieran clara. La iglesia ha recibido el Espíritu Santo que sella, autentificando nuestra redención. Por lo cual la iglesia cada día tiene que luchar por ser controlado por el poder del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo nos libera de la esclavitud del pecado y nos permite luchar para ser llenos del Espíritu Santo cada día. ¿Me estoy explicando con esto? Yo espero que sí. Si un creyente dice: yo he sido redimido
por la sangre de Cristo, he recibido el sello del Espíritu Santo, habrá una evidencia, no solamente una religiosidad o una ortodoxia, habrá una evidencia. Y Pablo va a hablar de esa evidencia en el capítulo 5. Desde el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, comienza a hablar de esta evidencia. Pero quisiera llamar su atención, por cuestión de tiempo, del versículo 18 al versículo 21. Del versículo 18 al versículo 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. La iglesia ha recibido el Espíritu Santo que le sella autentificando su redención. Pero la iglesia cada día debe de luchar por ser controlada por el poder del Espíritu. Y la obra del Espíritu Santo va a ser evidente cuando usted y yo veamos en nuestra vida que hay satisfacción. El primer punto del sermón, si alguien escribe y nos... pueden escribirlo, la obra del Espíritu provee satisfacción. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y Pablo, en esa argumentación única de un juez o de un magistrado como lo era él, hace una comparación. Y es una comparación que no es tan ilógica, aunque pareciera serlo. Pero según el contexto, nosotros hemos visto de lo que Pablo ha estado hablando. ¿Recuerdan en el capítulo 5, versículo 3 y en adelante? Comienza a hablar de las obras de la carne, lo que normalmente hacen los que son guiados por la carne: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Y comienza a hablar de todo eso que normalmente hacen los que son controlados por los deseos de su carne. Y ahora Pablo en el versículo 18 va a hacer una comparación y va a decir: los deseos de la carne te pueden llevar a ser controlado. ¿Por qué? La primera parte del verso 18, ¿por qué? ¿Qué es lo que puede controlar a un ser humano según el versículo 18? No os embriaguéis con vino. El ser llenos del Espíritu no es una opción para el creyente, es un mandato. Porque de hecho la forma en que lo escribe Pablo dice: antes bien se llenos del Espíritu. Y en esta versión Reina Valera así lo traducen. Pero hay una versión que dice: estar siendo llenos todo el tiempo del Espíritu. Es una actividad constante, es un presente continuo. Es de que hoy estoy siendo lleno y mañana necesitaré estar siendo lleno del Espíritu. Pero me parece que en muchas ocasiones el creyente puede pensar que la llenura del Espíritu se da una vez a la semana. En el mejor de los casos, una vez a la semana. En el peor de los casos pueden creer que fue cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. Pero el mandato de Dios es que el creyente que ha sido sellado y autentificado por su fe en Cristo va a estar siendo lleno, necesita estar buscando la llenura constantemente, continuamente, pero no solamente constantemente y continuamente, sino conscientemente. Conscientemente. Todos los días usted y yo necesitamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es una vida plena, llena de satisfacción. Ser llenos del Espíritu es vivir una vida plena, llena de satisfacción. Es ser renacidos cada día, cada momento. Es encontrar la libertad y encontrar que nuestros ojos son abiertos a lo que el salmista dice en el 119, versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El ser llenos del Espíritu es encontrar el gozo en Cristo, es encontrar las delicias cada día en comunión con Él. Porque lo que hace el alcohol o la bebida es que el ser humano que ha sido controlado por el alcohol pierde el control racional. Y hace una comparación interesante, por eso decía que esta comparación es interesante. La bebida o el alcohol
no es un estimulante. El alcohol es un sedante, paraliza los sentidos. Usted ve a una persona alcoholizada completamente y lo ve al otro día y no sabe lo que hizo. ¿Por qué? Porque sedó todo su conciencia, su discernimiento, su libertad quedó anonadada, quedó limitada, quedó sedada por el alcohol. Así que el alcohol no es un estimulante, es un sedante. Reduce toda capacidad de los centros más importantes del cerebro. Pero Pablo dice, eso es lo que pasa con el alcohol, pero ustedes no son controlados por el alcohol, sino deben ser controlados por el Espíritu. Y estoy utilizando la palabra controlado porque es la palabra también que se puede traducir como lleno. Ser lleno significa ser controlado por el Espíritu. La llenura del Espíritu toma el control de nuestras vidas. Esto nos permite reconocer cuánto mejor es el control que el hombre tiene sobre sí mismo. El hombre es mejor en la medida que se controle a sí mismo. Pero la realidad es que el hombre no puede controlarse a sí mismo. Necesita una fuerza externa que no es propia para poder controlarse a sí mismo. Y en la medida que un hombre es controlado por una fuerza externa llamada el poder del Espíritu, podrá ver la mejoría del hombre. No podemos controlarlo. De hecho, mire cómo Pablo lo dice a los hermanos de Colosenses en el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay cosa alguna, no hay fuerza humana que pueda controlarme a mí. Necesito una fuerza divina que me pueda controlar a mí. Y en la medida que esa fuerza externa divinamente diseñada me controle a mí, podré ver la mejoría del ser humano. El cristianismo, hermanos, es mucho más que moralidad externa. Es mucho más. Me temo que en ocasiones nosotros podríamos pensar, entonces yo ya sé qué es ser controlado por el Espíritu. Y hacemos una pequeña lista de cosas que significa ser controlados por el Espíritu. Pues no sé, me visto de cierta forma, traigo corbata al culto. Eso es ser más espiritual. Y lo digo porque solamente yo traigo corbata. Y decimos, bueno, mira, él aparenta ser más espiritual porque trae corbata. Mira, él tiene ciertas actitudes, sonríe mucho y entonces eso significa ser más espiritual. Y comenzamos a hacer un prototipo de cristianismo guiado por el Espíritu y comenzamos a hacerlo muy humano, muy externo. Pero la verdad es que el cristianismo no es una lista moral. No, Dios nos libre de pensar que el cristianismo es mera moralidad o es la ausencia de ciertas cosas en la vida. La verdadera espiritualidad es una completa dependencia y un completo control del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es el estado de plenitud que toda alma busca con desesperación. La espiritualidad y la llenura del Espíritu es el estado que toda alma busca con desesperación. Por eso podemos decir que el cristianismo no es sinónimo de tristeza. No lo es. El cristianismo verdadero no es una vida marchita. El cristianismo es totalmente opuesto a una tristeza, es un gozo pleno. Y por eso el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. El ser controlados por el Espíritu embarga no solamente nuestra mente, no solamente nuestro corazón, sino que cada sentimiento es embargado por ser llenos del Espíritu. El cristianismo es sinónimo de gozo, de encanto, de estímulo, de plenitud. Alguien dijo esto: el cristianismo es supremo deleite. El cristianismo es supremo deleite. Pero la verdad es que hoy en día vemos poco deleite en el cristianismo. Poco deleite en el cristianismo. Muchas veces vemos el cristianismo como una carga pesada. Es que no puedo hacer, es que no puedo ver. Pero la verdad es que el deleite supremo es Cristo Jesús. El Espíritu enciende, estimula y controla nuestra mente e intelecto. Es Él quien despierta nuestras facultades y desarrolla nuestras habilidades para encontrar plenitud en Él. Oh jóvenes que están aquí, ¿cuántas veces tú has pensado que el deleite es lo que el alcohol te puede dar? Y quizá no es el alcohol en el sentido literal, pero es todo aquello que te trata de seducir y te trata de llevar a un éxtasis, pero son sedantes para tu intelecto y tus facultades. No hay nada que pueda mover el corazón hasta lo más profundo de tus sentimientos que el Espíritu Santo. Y por eso el llamado de Pablo es: no os embriaguéis con vino. El vino va a sedarte, pero el Espíritu te va a estimular y te va a encender a una nueva vida. Mi querido hermano, amigo, si buscas deleite y gozo, encanto, no vayas a buscar el pecado y los deseos de la carne. Ten y busca la sed del Espíritu. Entonces tendrás deleite, gozo y encanto. Y quizá tú dices: pero yo no puedo tener eso. A mí me parece tan rutinaria la vida religiosa. Y es que, como hemos dicho, no es una moralidad, no es una religiosidad, es una relación íntima que te permite encontrar plenitud. Pero Pablo no solamente dice acerca de esta satisfacción que produce el Espíritu, y vimos como primer punto el Espíritu provee satisfacción, sino que también veamos un segundo punto: la obra del Espíritu produce adoración. Versículo 19 del capítulo 5 de Efesios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, el sello del Espíritu autentifica al creyente, pero ese sello va a producir algo. Primer punto, ¿qué produce? ¿Recuerdan? Satisfacción. La vida del creyente es plena, es satisfactoria. No encuentra satisfacción en los deleites de este mundo, sino que su mayor satisfacción es Cristo y su relación con Cristo. Pero la segunda evidencia, por lo menos de este pasaje, no estoy diciendo que son las únicas, pero por lo menos lo que encontramos en este pasaje es que hay una segunda evidencia que tiene ese sello. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que hace el creyente? Produce adoración. Produce adoración. Y aquí nosotros encontramos por lo menos dos formas en las que Pablo dice que se manifiesta la adoración. La llenura del Espíritu tiene una manifestación entonces en la adoración, y el versículo 19 habla de una adoración muy específica. Esta adoración es la adoración musical, porque
el alma que ha sido llena por el Espíritu, el hombre que está controlado por el Espíritu, es un alma que adora, es un hombre que adora por medio de sus labios y anda en obediencia. No solamente externamente canta, sino que la forma de adorar, y cabe mencionar aquí que el concepto de adoración no es simplemente cantar, sino es una respuesta ante la revelación de Dios. Lo que yo conozco de Dios me permite adorar a Dios. Y en la medida en que yo conozco a Dios, yo reacciono y respondo ante dicha revelación. ¿Cuál fue, y déjenme ilustrarlo quizá con algo que puede sonar chusco, cuál fue la respuesta de usted cuando vio usted esposo, cuando vio la belleza de su esposa? Usted tuvo una reacción, espero, ¿verdad? Y dijo, wow, o me gusta, o los jóvenes le dan like, ¿no? Y dicen, responde. Hay una respuesta ante una revelación. Y cuando tú te das cuenta de quién es Dios, y que te das cuenta que a pesar de lo que tú eres y a pesar de lo que Dios es, te escogió y te redimió y te selló con su Espíritu, y que te puede proveer del poder para encontrar plenitud en Él, tú respondes ante eso. Debes responder ante eso. Si no, tendrías que poner un signo de interrogación y decir, ¿en verdad soy creyente? Porque ¿cómo no responder ante la magnitud del amor y de la gracia de Dios para conmigo? Y Pablo dice, hermanos, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos, y cuando son llenos van a responder ante esa llenura. ¿Y cuál es la respuesta? Pues lo dice el versículo 19, cantando himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. El gozo espiritual irradia a través de una canción entonada con la voz muchas veces destemplada, ¿verdad? Pero no está hablando de decir todos tienen que tener la misma armonía, tienen que ser como un coro angelical para cantar. No, ese no es el llamado. Si tú ves lo que Cristo ha hecho por ti, lo que el Espíritu está haciendo en ti, vas a responder, entones o no entones. Tu preocupación no será esa. Tu preocupación solamente es, tengo que responder ante la revelación de mi amado Señor. Muchas veces, y no estoy aquí para hablar de tipos o estilos de música, no. Pero sí estoy diciendo que muchas veces la adoración, nosotros en la iglesia tenemos orquesta y tratamos de buscar mejorar siempre, pero a veces tengo que ser consciente que la profesionalización de la música muchas veces ahuyenta la adoración del corazón. ¿Me explico con esto? Porque ¿cuántas veces nosotros podríamos responder y por temor a no cantar decimos no, porque no sé cantar? Pero hermanos, el llamado de Dios es responde en adoración. Canta a Dios. Eleva tu corazón a Dios. El Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y no habla de melodía, simplemente en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Por qué es hermosa? Porque hay algo que les une, y muchas veces no será la melodía, será el Espíritu Santo. Y sabe, hermanos, esto es algo comunitario. Mire cómo lo dice el Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La alabanza comunitaria
Es una forma de dar testimonio de quién es Dios. La alabanza comunitaria es una forma de testificar de lo que es Dios. Usted puede, déjenme decirlo así. Usted ve a una persona que viene por primera vez, no sé si el día de hoy es el caso, pero si alguien viene y se sienta al lado de un hermano que está alabando a Dios, que quizá no entona cada nota y no llega a las notas, pero es notorio que está respondiendo ante la revelación de su amado Señor, esa persona, ¿qué dice el verso del capítulo 40, versículo 3 del Salmo? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué Él puede cantar y alabar de esa forma? Y quizá cuando Él platique con esa persona va a decir: tengo tantos problemas en mi vida, pero cuando vengo y adoro a Dios, tengo plenitud en Él. Quizá la casa no está como quisiera que estuviera, quizá mi matrimonio no es todo lo que yo quisiera, quizá mis hijos no me obedecen como yo anhelo que me obedezcan, pero mi gozo no está en eso, mi gozo está en Él, y vengo aquí a alabarle a Él. Capítulo 96 del Salmo, versículo 1 y 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Hermanos, el privilegio de adorar a Dios no es para los incrédulos. El privilegio de adorar a Dios no es para los incrédulos. Los únicos que tenemos el privilegio de cantar y adorar a Dios somos los redimidos. Porque nadie más entiende la redención de Cristo más que los que hemos sido redimidos. Nadie puede aquilatar la verdad de la cruz de Cristo más que los que hemos puesto la confianza en esa cruz. ¿Quién podría decir: esa cruz es mi gloria, más que los que hemos puesto en esa cruz y hemos creído lo que dicen allí en esa lona que tienen afuera? Gálatas 6:14. Me dio mucho gozo ver ese versículo, es mi versículo favorito. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Y quién puede entonar una alabanza a la cruz de Cristo? Lo que es tropezadero para muchos, para mí es mi gloria. Los redimidos podemos adorar a Dios. Por eso creo y estoy convencido que la iglesia que crea y valore el evangelio es la iglesia que aprecia y ama la adoración comunitaria. La iglesia que valore y crea el evangelio es la iglesia que va a apreciar y amar la adoración comunitaria. No habrá una iglesia que aprecie el evangelio y no aprecie la adoración. Cantemos la palabra. Fue bueno escuchar, y yo no me sabía todos los himnos, el segundo sí, y traté de cantarlo, pero qué bueno es ver esos himnos que están centrados en la verdad de la palabra. Cantemos la palabra, cantemos la palabra. Cantemos del carácter de Cristo, cantemos de las maravillas de nuestro Redentor, cantemos lo que Él es. Centremos nuestra adoración comunitaria en su obra y solamente en su obra. Podemos tener hoy una guitarra, podemos tener a dos hermanos que nos dirigen. En la iglesia donde pastoreo podemos tener una pequeña orquesta. Pero ¿qué si Dios nos quitara eso? ¿Nos limitaría de adorar a Dios? No. Allá en casa, cuando usted está solo, puede cantar y adorar a Dios. Puede cantar y adorar a Dios. Muchas veces no podremos articular palabras,
porque pensar en su gloria nos embarga de agradecimiento, pero nuestro corazón se une al canto de la congregación. Quizás solamente nuestros ojos derramarán lágrimas, pero estaremos adorando como respuesta a nuestro Señor. Pero noten el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tiene este concepto bastante claro en su mente, porque en Filipenses capítulo 4 dice algo muy similar y es algo paralelo. Dice en el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El concepto de la acción de gracias es una forma de responder ante la vida que nosotros estamos viviendo. Y Pablo dice esto, no está hablando acerca de las circunstancias, pero sí está hablando de la responsabilidad del creyente en medio de cualquier circunstancia. La responsabilidad del creyente que está siendo controlado por el Espíritu es adorar a Dios y dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y por eso Pablo dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten esas palabras categóricas. ¿Cuáles son? Dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Hermanos, eso es una forma de responder a Dios en medio de cualquier circunstancia. Nos gusta agradecer a Dios por las cosas buenas. En la iglesia tenemos esa costumbre, hay un tiempo de gratitud. ¿Y sabe qué es lo que siempre agradecemos? Pues gracias a Dios esta semana Dios me permitió cumplir años. Fue aniversario de bodas, ya nació mi nieto, ya nació mi hijo, y siempre damos gracias a Dios por esa bondad de Dios manifestada de esa forma. Pero hay cosas por las que no agradecemos, pero la Biblia nos manda a agradecer por todo. ¿Qué les pareciera que alguien se levantara aquí y dijera: gracias a Dios, hoy, esta semana, en esos exámenes descubrieron que hay un tumor en mi cuerpo? Pero esa es la responsabilidad del creyente: dar gracias a Dios por todo. Porque entiendo que todas las cosas a los que aman a Dios, como leíamos en la parte de introducción del programa, Romanos 8, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es mi confianza, que si Dios permitió que hoy o esta semana enfrentara esta dificultad, doy gracias a Él porque Él sabe lo que está haciendo. La evidencia entonces de la autenticidad de mi fe por el sello del Espíritu es una vida plena y satisfactoria en Él. Es una vida de adoración a Él por todo lo que Él hace y por todo lo que Él es, aún las cosas buenas que hace y aún las cosas malas, que según mi juicio es malo, pero es bueno porque según su voluntad es lo mejor. Y por último, notemos el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La obra del Espíritu nos lleva a una sumisión y permea de sumisión. Permea de sumisión. Número 1, la obra del Espíritu provee satisfacción. Número 2, la obra del Espíritu produce adoración. Y número 3, la obra del Espíritu permea de sumisión. Estar llenos del Espíritu, dice el apóstol, no se evidencia cuando realizan cultos solamente, no se evidencia por las reuniones de alegría y gozo, sino que hay algo
que es evidente, aunado a estas dos cosas, es que juntos en adoración y alabanza se someten unos a otros. La llenura del Espíritu no se refleja de una forma ordinaria, sino se refleja a través de un espíritu de humildad entre unos y otros. El versículo 21, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a someterse unos a otros. La palabra que utiliza en someternos unos a otros es una palabra que algunos lo han traducido como someteos, pero tiene una connotación mucho más amplia que una sumisión, porque sumisión para algunos pudiera sonar como sujeción. Pues está bien, él es, pero no es sujeción, no es sumisión, sino que es subordinación, que es muy diferente. La subordinación es un concepto militar, donde el orden y la disciplina juegan un papel muy importante. Y esta subordinación es una santa subordinación, porque implica un correcto funcionamiento del organismo espiritual. Y Pablo ha utilizado en sus cartas varias analogías para referirse a la iglesia, pero una de las analogías más utilizadas frecuentemente es precisamente la del cuerpo. Y cuando Pablo habla de la iglesia, habla como si fuera un cuerpo. En 1 Corintios 12, en Efesios 4 también habla de esto. Y cuando nosotros pensamos que la iglesia es un cuerpo, o lo tratamos de interpretar así, entendemos que la mano se subordina. O sea, no está la mano diciendo, me cuesta tanto someterme a la voluntad de la cabeza. ¿Ustedes han visto eso en su cuerpo? ¿Sí o no? No, no, se golpean solos. No, la mano obedece a lo que nuestro cuerpo, la cabeza dice, pero es una subordinación natural. No hay una obligación legal. Y Pablo es lo que tiene en mente cuando el Espíritu Santo está controlando al creyente. No hay una sujeción obligatoria, sino hay una subordinación voluntaria, que entiende que mi responsabilidad no es mandar, mi responsabilidad es obedecer. Y si se dan cuenta, esta es la introducción a todo lo que va a venir a hablar acerca del matrimonio. Pero Pablo dice, someteos unos a otros. Y lo que está tratando de mostrar y de enfatizar es el concepto que Cristo mismo estableció allá en Mateo capítulo 18, en el capítulo 20, en Juan capítulo 13, cuando lava los pies de los discípulos, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que la evidencia de la verdadera autenticidad, si existe el concepto, porque si es auténtico es verdadero, pero la evidencia de la autenticidad del sello del Espíritu es que encontramos satisfacción en Él, tenemos una actitud de adoración y un espíritu de adoración, pero evidentemente con mis hermanos en mi relación comunitaria es una actitud de subordinación constante. Es una subordinación constante. Pablo sabía que por experiencia lo que podía producir una iglesia que no se sometía voluntariamente o no se subordinaba voluntariamente. En 1 Corintios, ustedes pueden estudiar 1 Corintios y quizá ya lo han estudiado. Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva, porque unos estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada, o somos nada. No tienen que estar debatiendo de quién es de quién,
sino subordínense voluntariamente a la autoridad de Dios, a la cabeza de Cristo. Y eso nos lleva a pensar que la vida comunitaria para el verdadero creyente, lleno del Espíritu, no es una opción, es una necesidad. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, si te ha sellado el Espíritu, no es una opción estar en una iglesia, es una necesidad estar en tu iglesia y subordinarte a tu iglesia. Ya que la vida cristiana no fue diseñada para vivirse en la soledad, fue diseñada para vivirse en comunidad. No existen, hermanos, no existen los llaneros solitarios en la vida cristiana. No lo existen. O sea, no existe el concepto de decir, yo estoy bien allá en mi casa. Yo puedo vivir la vida cristiana siendo controlado por el Espíritu porque yo soy el superhéroe y puedo vivir solo. No. Es precisamente el escenario que Dios diseñó, la iglesia, para que nosotros aprendamos a subordinarnos mutuamente. ¿Usted se siente que es más que los demás? Mire hacia Dios, quien mira desde arriba. Usted puede ver a los demás y verlos hacia abajo. No se olvide que hay alguien que mira desde arriba. Y cuando usted mire a Dios, entonces comprenderá que usted y yo somos nada, que mi responsabilidad es someterme. El escenario para el cumplimiento de este mandato sí es la iglesia, pero ¿sabe dónde se gesta? Se gesta en la casa. Esposas, ustedes no pueden someterse a la iglesia si primero no se someten a sus esposos. O sea, no puede venir una hermana y decir, yo sí me someto a la autoridad de la iglesia, pero no me quiero someter a mi esposo. Esposos, no podemos decir que amamos la iglesia si primero no estamos dispuestos a sacrificar por el bien de nuestras esposas. El escenario donde se evidencia la subordinación es la iglesia, pero donde se forma ese concepto y se vive eso diariamente es nuestros hogares. Y por eso Pablo va a comenzar a decir, versículo 22 en adelante, y no vamos a predicar de eso, pero nos damos cuenta entonces que el ser creyentes no es decir que somos creyentes solamente, es evidenciar ese fruto. Hace tiempo, y termino con esto, supe de cómo es tan difícil para el ser humano común y corriente, o para mí, identificar billetes falsos. Cuando fui y escuché acerca de cómo aquellas personas que están en los cajeros se familiarizan tanto con el billete verdadero que cuando hay un falso inmediatamente lo detectan y dicen, este es falso. Yo podía llevar una paca de billetes y yo sentir que todos eran iguales, pero cuando lo llevo al cajero, comienza el cajero a tocar y está tan familiarizado con el verdadero que dice, este es falso. ¿Sabe? Quizá para nuestra percepción humana todos pudiéramos ser buenos cristianos. El punto es que yo no soy quien juzgo si somos o no somos cristianos. Hay alguien que sabe quién es y quién no es. Y no estamos aquí para decir quizá usted no es o quizá sí es. No, solamente quiero animarles a decir, si yo no estoy evidenciando lo que debería evidenciar,
Quizá me hace falta ir y decir: quiero tener el sello de tu Espíritu. Y si ya tengo el sello de tu Espíritu, quiero ser lleno de tu Espíritu cada día, cada momento, porque quiero encontrar en ti la plenitud. Quiero que tú produzcas esa vida plena. Quiero producir esa adoración y quiero estar revestido de esa sumisión. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, y quiero orar para concluir y animarles a cada uno a que podamos evidenciar dicha llenura del Espíritu. Señor, gracias, porque sabemos que tu palabra es la única que puede ser de impacto a nuestras vidas. Ningún consejo humano, ninguna palabra humana puede transformar nuestras vidas, pero sí el poder de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, revelándonos la verdad tuya. Ruego que tú bendigas a cada uno de estos miembros de la iglesia y les hagas ser cada vez más a la imagen tuya, siendo llenos de tu Espíritu, evidenciando la satisfacción en tu persona, evidenciando una vida de adoración constante, comunitaria, consciente, y evidenciando una sumisión y subordinación a esta iglesia y a sus familias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.